La verdad, un gusto. Hoy es un día histórico en realidad para nuestro país. Se efectivizó justamente un 10 de septiembre, el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, la reglamentación de la Ley 27130 del 2015 sobre prevención del suicidio, que agrega los últimos avances en la mayoría de las leyes de prevención de suicidio mundiales. Es decir, incluye aspectos culturales, psicosociales, de problemáticas contemporáneas, como el tema de redes y de la diversidad de violencias que en los últimos 15 años se incrementaron tristemente, pero justamente esta ley ha tomado de otras leyes eh, lo más fundamental, lo más radical, pero también ha tomado los avances últimos de las investigaciones más contemporáneas. En relación a eso, diría que justamente es como una especie de articulación. El cierre de una etapa que fue bregar por la efectivización completa de esta ley de prevención del suicidio y también en el marco de la presentación que hoy fue en el Ministerio de Salud de la Nación, y a la que estuvieron presentes gente de la Organización Panamericana de la Salud, sus referentes más importantes en esta problemática, y que hicieron hincapié en el valor para el trabajo de prevención, asistencia y posvención, es decir, el tratamiento luego de suicidios, hicieron hincapié en un registro adecuado. Nuestro país no tiene en sus registros oficiales índices de suicidio altos. Podríamos pensar, si vemos el mapa de OPS, que la Argentina no está entre los índices más altos, pero lo que sí sabemos todos los que trabajamos en el territorio es que esos registros no llegan a ser evidenciados acabadamente y que por eso se llama mundialmente subregistros, es decir, la tasa de suicidio no está medida como debe ser, en parte por un poliedro de cuestiones. La falta de preparación en las instancias de atención a personas en vulnerabilidad, el registro no acabado de las problemáticas de riesgo que se despliegan, tanto intentos de suicidio como autolesiones. No se relevan muchos casos de suicidio por preservar un intento por preservar la privacidad de las personas involucradas, que no es lo correcto, en el sentido de que se puede preservar la privacidad de las personas involucradas de otra manera, es decir, justamente como los medios saben, no poniendo nombre y apellido, no poniendo ningún dato personal, no poniendo el lugar de la casa, ni fotos, ni ningún dato que haga establecer la localización de una persona y su núcleo familiar continente y directo. Por ello, muchas veces se ha caído en no registrar los casos de suicidio como suicidios y sí como muertes de otro tipo. De hecho, en los registros de defunciones no hay un registro que determine con certeza que una defunción ha sido por suicidio. Las defunciones son según el modo de morir, y entonces solo las defunciones por ahorcamiento, que justamente por eso tienen los índices más elevados, son las únicas que podríamos decir son suicidios efectivos. Todo el resto de las muertes que caen en el terreno de muertes dudosas o muertes caratuladas como traumatismos, accidentes en la vía pública, accidentes viales o accidentes en vías férreas, quedan desdibujados. Entonces, al quedar desdibujado, nosotros sabemos que el índice de suicidio no está en los números que los relevamientos acusan y que debemos mejorar esos registros. En ese sentido, decía, hoy también se anunció que junto a OPS, que el apoyo de OPS tenía que ver con que se relevara mejor la realidad palpable de nuestro territorio
y se establecen unidades centinela, que tengo el gusto de que OPS me haya convocado para la coordinación de esas unidades centinela. Van a ser 4 unidades piloto en todo el país, por ahora Mendoza, Catamarca, Santa Cruz y provincia de Buenos Aires, y en base a lo avanzado en estos meses, serán algunos meses, sobre los registros y la eficacia de esos registros, se mejorará el instrumento, por decirlo de alguna manera. Van a estar localizados en centros de atención, primordialmente para detectar intentos de suicidio de autolesiones, que sabemos que son los preámbulos a episodios de suicidio en la mayoría de sus casos. Entonces es un modo de concientizar, formar a los profesionales a hacer un relevamiento adecuado y a la vez tener un registro epidemiológico adecuado. Entonces creo que OPS, apoyando esta iniciativa, para mí el observatorio en problemáticas de riesgo es clave, y vengo bregando por eso hace mucho, por suerte. Realmente ahora hay un eco y se comprende que relevando las situaciones que bordean una situación de desvalimiento y de extrema desesperanza, es que vamos a poder actuar en las causales, en las múltiples causales que tienen que ver con los suicidios, tanto el deterioro laboral, psicosocial, cultural, que muchas veces no se tiene en cuenta, y otros elementos como el tema de la vincularidad con los pares, el tema de la vincularidad en la familia, todos esos emergentes que son los que sumados abonan al desvalimiento generalizado y a propensión a situaciones de autolesiones y suicidio. Van a estar mucho más definidas y vamos a saber actuar en cada localidad con los emergentes que en esa localidad, además de los individuales, con los emergentes que en esa localidad más insistan. Si tiene que ver con la grupalidad o los grupos familiares, se trabajará sobre la vincularidad, el respeto, el acuerdo, y se trabajará en los colegios sobre esto, en los grupos de pares, en los grupos de adultos, cuidadores de niños y niñas sobre todo, porque los índices siguen siendo altos en niños, niñas, adolescentes y juventudes hasta los 24 o 25 años. Entonces es menester ocuparnos de cuál es el poliedro que en cada localidad o cada región está incidiendo más, y bregar para que eso se diluya. Por ejemplo, para decir otros emergentes, hay regiones donde como es nuestra Patagonia, donde el índice está alto, sobre todo porque las cuestiones de migración hacen perder los lazos culturales y lazos familiares que las personas, sobre todo los hombres que migran por temas de trabajo, suelen terminar desvinculados de sus grupos familiares, y son en nuestro país, más todavía que en el resto del mundo, la proporción entre suicidio de varones y mujeres. Estadísticamente en el mundo occidental la proporción de suicidios de varones con mujeres es de 3 a 1 por cada suicidio de mujer. En el mundo oriental se invierte la situación, porque la situación de la mujer es sumamente de alta dependencia del varón, de extrema vulnerabilidad, de sometimiento, y justamente invierte los índices. No tiene que ver con una cuestión ni de anatomía ni de género, sino de cultura. Entonces tenemos que trabajar en una cultura donde se empuja al hombre al rendimiento, se empuja al hombre al dominio, se empuja al hombre a construir una situación de incluso de confrontación con otros hombres para dominar más terreno y más valor social. Y si el hombre pierde alguno de esos estadios, las violencias, y las violencias hacia sí mismo están ahí en la proximidad. Entonces debemos trabajar en eso. Creo que es muy importante, porque reduciendo esas situaciones y trabajando sobre los causales que las originan, seguramente los índices de suicidio bajarán, y cuando además construyamos mejores equipos y dispositivos de atención telefónicos, asistenciales, demanda espontánea, mejor el registro en las guardias de
la relevancia que tienen las emergencias de suicidio y cómo trabajar con ellas. No todas tienen que ser internadas, pero sí todas deben recibir asistencia adecuada en emergencia. Entonces, bueno, trabajamos para eso y para que eso haga que nuestro territorio tenga una mejor calidad de vida y una mejor salud mental. Te escucho y el deseo de que esto sea lo más rápido y precipitado posible, porque hay toda una sociedad aguardando y necesitando de estas herramientas. Y me remito a aquella vez que te tuvimos en Chacabuco y que vos marcaste 3 pilares fundamentales en esto, que por un lado está la comunidad, por el otro lado el Estado, el gobierno y los medios. 3 herramientas fundamentales, ¿no? Recuerdo que O sea, por ejemplo, yo te diría, hoy lo contaban en uno de los encuentros, pero había una periodista, una chica que estaba formando y decía por qué se sigue en los lugares de formación diciendo que del suicidio no se tiene que hablar. Y después llegan a los medios de difusión con un mensaje contradictorio, que es hablen de los suicidios y no saben hablar de los suicidios. Entonces, yo diría esto, si a cualquier persona que está en una situación dolorosa, tremenda, extrema, angustiante, de cualquier tipo, cultural, laboral, económica, familiar, rodeada de vulnerabilidad, los medios de comunicación la impactan permanentemente, las 24 horas, si es que puede llegar a dormir, con permanentes noticias de la extrema vulnerabilidad, de la incertidumbre generalizada y de la imposibilidad de mejorar nada de lo que estamos, me pregunto cuánto lo empuja hacia el borde. En cambio, si los medios informan adecuadamente es porque nunca, nunca, y voy a usar una de las 4 palabras que siempre les digo en general en las capacitaciones uso, escriban en un papel la palabra todo y en el extremo inferior la palabra nada, en el extremo izquierdo la palabra siempre y del otro lado la palabra nunca. Bueno, miren bien esas 4 palabras, no existen, porque la realidad dice que nunca hay todo, ni que nunca hay nunca, y que no, algo no está siempre, pero tampoco nada. Entonces, la única realidad es la que se entreteje en ese círculo que anotamos en el centro de ese papel, donde las 4 palabras quedan fuera. En el círculo de adentro, que son los algos, un poco más de o un poco menos de, un poco más veces de algo o menos veces de algo, tratamos de caminar para que haya más y más veces. Pero esa es la única realidad posible. Y los medios están informando sobre realidades, reproducen en un lenguaje una realidad extrema. Todo, nada, siempre o nunca. Y eso no existe.